En el día de ayer comencé una pequeña conversación con ustedes sobre el proceso a partir de la serie Pasajes controversiales o difíciles de comprender de la palabra de Dios. Y Dios me llevó por este sendero de enseñar sobre el proceso. Así que les pido, si usted no vio el video, si no vio el devocional ayer, yo colgué un video editado corto de creo que son 10 minutos, donde está la palabra central básica sobre lo que comenzamos a hablar en el proceso ayer. ¿Por qué Dios quiere que hablemos de proceso en este tiempo? Porque cada vez más, como pastor, que yo hablo con alguien, no es extraño encontrarme a la semana una persona que me diga, estoy en un proceso. No es extraño yo ir a una iglesia y escuchar a alguien testificar desde el púlpito de su proceso. No es extraño escuchar a alguien decir, yo pasé por tal proceso. Así que me ha llamado la atención. Yo soy muy observador de las cosas que se hacen tendencia en el seno de la iglesia. Porque hay dos razones por las cuales algo se hace tendencia en la iglesia. Dos razones básicas. Una, porque es la voluntad de Dios. Y dos, porque es la voluntad del diablo. Porque hay dos razones por las cuales algo se hace tendencia en la iglesia. Dos razones básicas. Una, porque es la voluntad de Dios. Y dos, porque es la voluntad del diablo. Entonces, cuando algo se hace tendencia, ya fuera por A o por B, yo me intereso y quiero saber más. Y voy a la palabra de Dios y voy en oración y pregunto, incursiono en el reino de los cielos. Quiero estar claro, seguro y persuadido de que lo que se está moviendo en la iglesia es de Dios o no lo es. En el caso de este concepto de proceso que se está moviendo, tiene las dos particularidades. Yo quisiera que tú me escucharas atentamente ahora. Por eso bajé la música para que no haya ninguna. Ahora es tiempo de escuchar esto. En el caso del proceso, tiene las dos particularidades. Es decir, hay procesos que fluyen de la presencia de Dios y hay procesos que fluyen de la presencia del infierno. Hablemos de los procesos en el día de hoy que fluyen de la presencia de Dios a partir de la palabra de Dios. Yo hice una lista rapidita esta mañana cuando desperté esta madrugada de procesos en la Biblia que fueron permitidos desde la presencia de Dios. Escúchame, pero que un proceso fluya, alguien debe estar tomando nota ahora, que un proceso fluya desde la presencia de Dios no significa, mira con qué cuidado lo voy a decir, no significa que tenga la anuencia absoluta de Dios. Es decir, no significa que ese proceso, aunque sea permitido desde el seno de Dios, no necesariamente significa que Dios está de acuerdo en él mismo. Pero esa es otra cosa de la cual puedo hablar mañana o pasado mañana. Pero hoy quiero hablarte de procesos que fluyeron de la presencia de Dios. Procesos que Dios permitió en su soberanía y en su justicia y en su gracia. Te voy a poner los nombres y luego vamos a tratar de ir uno sobre cada uno. José. ¿Recuerda a José? El soñador de Jacob. José. Moisés, el líder que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Son dos. Luego vamos a ir sobre ellos. Hago un salto y me voy hasta Gedeón. En el caso de Israel, no de Gedeón de manera particular, sino en el proceso que Israel se vio con los madianitas. Son tres. Recuerda que son saltos, son casos aislados que he tomado. Daniel, el joven Daniel judío que fue llevado al exilio junto con sus amigos, amén, al palacio del rey. Aleluya. Y obviamente, el mejor caso de un proceso que fluye de la presencia de Dios es el proceso de Jesucristo. Así que tengo 5 casos de procesos que vamos a estudiar y que rápidamente voy a ir sobre ellos. Comienzo con José. José nace de la mujer amada de Jacob, de Raquel. Y no nace de la sierva, Dios abre la matriz de Raquel en un momento que Raquel dice, dame hijos o si no muero. Y Raquel concibe milagrosamente a José.
Ya José viene con el estigma de procesos importantes desde la concepción. Compréndeme. Desde la concepción, porque Dios tiene propósitos para Israel que se van a cumplir en el rol protagónico de José. Así que desde ahí comienza a entender que el proceso por el cual José pasa tiene un propósito ulterior, superior, extraordinario, fuera de lo común. Como dicen los norteamericanos, outstanding, fuera del estándar. Porque Dios tiene propósito no con José de manera particular. Eso debe comprenderlo, porque los procesos no necesariamente que vienen de Dios, no necesariamente tienen que ver contigo en primera instancia. Tenía que ver con Israel, con la fundación de Israel. Era un proceso que en tiempo y espacio, en una línea de tiempo, se tenía que llevar a cabo en la consecución de Dios fundando a su pueblo Israel. Así que todo lo que José pasa, la envidia de los hermanos, el bullying de los hermanos, el abuso de los hermanos, el abuso físico, emocional, psicológico, todo el abuso que los hermanos le propiciaron a José era parte de un proceso para formar, recuérdate, formar el carácter de José para ponerlo en la dimensión, para ponerlo en la línea estándar para él poder lidiar con lo que vendría después. Entonces, pastor, ¿los procesos tienen propósito? Claro que sí. Pero básicamente, el propósito básico de un proceso es para que aprendamos a lidiar con nuestros malos caracteres y con nuestros malos temperamentos, para alinearnos con el carácter ideal para Dios poder obrar. Entonces, luego estudie usted a José, poniendo en perspectiva el proceso de José. Vaya a la Biblia, váyase a Génesis y estudia a José desde esta perspectiva que yo estoy abriendo esta mañana. Para seguir ganando tiempo, luego vamos a donde Moisés. Moisés tuvo tres cuarentenas de 40 años. Y en cada cuarentena hubo procesos. Pero no porque Moisés necesariamente fuera un individuo no idóneo para la consecución de los planes de Dios. Es que Dios tenía un plan superior y tenía que poner a Moisés en la nomenclatura, en la tesitura. Los que son músicos van a comprender esto. Tenía que ponerlo en el tono ideal para que él pudiera cantar la melodía y para que los músicos le pudieran acompañar. Entonces, Dios lo pone en un proceso. Y aún Dios poniéndolo en un proceso, Moisés no aprendió del todo la paciencia. Observe, 3 periodos de 40 años, desde el día de su nacimiento hasta el día que huye de Egipto. Desde el día que huye de Egipto hasta el día que se encuentra con la zarza ardiente. Desde el momento que se encuentra con la zarza ardiente hasta el momento que muere, divisando de lejos la tierra prometida. Fueron 3 periodos, 3 cuarentenas de 40 años. Así que un proceso que tiene que ver con la voluntad de Dios, con el propósito y el diseño de Dios, no es un proceso corto. Entiéndeme. Tú quieres salir de ese proceso como con tanta premura, quieres apresurarte a salir de ahí, pero si es de Dios, no es un proceso corto, porque Dios es eterno y su diseño tiene que ver con generaciones. Wow. Yo espero que tú me estés comprendiendo. Yo sé que sí, perdón, a veces cometo ese error, perdóname. Yo sé que tú me estás comprendiendo. Es solamente para darle énfasis a lo que estoy diciendo y mantenerte en el carril correcto, para que no te me distraigas. Saltamos de Moisés y nos vamos a Gedeón. Pero más que Gedeón, nos vamos a Israel como nación. Cada 7 años, los madianitas se levantaban y saqueaban a Israel. Un proceso de hostigación, de persecución, de presión, de estrés. Israel estaba sometido a un proceso sistemático y consistente de parte de su enemigo. Como eventualmente usted y yo podríamos estar siendo sistemáticamente y consistentemente perseguidos eventualmente por una situación que no merecemos, pero que Dios tiene un propósito superior que mostrar a través de ese proceso. Dios quería mostrarle a Israel que era su guardador, su protector, su proveedor, su amigo, su creador, que era su todo. Así que Dios permitió el proceso de los madianitas saqueando y robándose el fruto de Israel, toda la cosecha de Israel, por años, para Dios mostrar su amor y su gracia, y para que Israel aprendiera la importancia de la dependencia, número 1, la importancia de la oración, número 2, y la importancia de cuidarse y aprender a hacer la guerra. Así que un proceso en tu vida puede estar buscando, un proceso que viene de parte de Dios, puede estar buscando en ti que aprendas dependencia, que aprendas obediencia, que aprendas oración, que aprendas búsqueda, amén, y que aprendas el arte de hacer la guerra espiritual. Eso puede estar buscando un proceso.
El otro personaje que te cité, saltando a David, porque en David se dan todos los procesos, fue Daniel. Daniel es un joven judío que es de la crema de la crema en el ámbito intelectual y en el ámbito espiritual de Israel. Daniel no era un chivito alto jobo, como decimos en República Dominicana. Era una élite de jóvenes que se habían apartado en ámbito del conocimiento y en ámbito del temor a Jehová. Y que cuando Nabucodonosor incursiona e invade a Israel y lo hace cautivo por 71 años, Daniel es uno de los jóvenes que Nabucodonosor elige o selecciona para que sea parte del gabinete del imperio, porque Nabucodonosor quería convertir a Babilonia en la primera potencia del mundo. Y Nabucodonosor vio y entendió que con los babilonios no lo podía hacer muy bien. Así que él fue y buscó jóvenes idóneos, y Daniel era uno de esos. Así que Daniel se encuentra en un proceso de hostigación, de persecución y de exilio solamente por ser ideal, por ser excelente, por ser santo. Es decir, tú te vas a encontrar en medio de un proceso eventualmente por ser ideal, por ser santo, por estar fuera de lo común. Pero qué bueno, porque te dije, hay dos razones por las cuales hay procesos, o porque vienen de Dios o porque vienen del diablo. Dios quiere mostrar su gracia, su soberanía y su poder y su distinción con la raza humana usando individuos fuera de lo común. Y Daniel es elegido para pasar por ese proceso tan largo y tan tedioso. Daniel llegó siendo joven a Babilonia y envejeció y murió en el palacio, interviniendo en medio de una ejecución imperial como era Babilonia, que Babilonia para el tiempo y el espacio, amén, en su época, y se convierte en un imperio importante. Nabucodonosor lo logra a través de tener a Daniel, por varias razones, por la capacidad de oración de Daniel y por la capacidad de sabiduría de Daniel, entre otras cosas obviamente, y por la sabiduría de inteligencia de Daniel, como consejero y como ministro. Amén. Dios miró a Babilonia y la favoreció en su tiempo, a pesar de los horrores que los medopersas y los babilonios cometieron en su época. Aún así, había un hombre de Dios que pasó por un proceso en el palacio del rey. Aleluya. Aleluya. Y para avanzar y terminar, obviamente, el otro proceso sin parangón es el proceso, es decir, sin punto de referencia, sin precedente y sin paralelo, es el proceso de Jesucristo. Desde 700, 900 años antes, profetizado, Dios preparando el ambiente sociocultural e histórico de Israel y de la tierra, 400 años de silencio, del silencio intertestamentario, donde Dios no habló por ningún motivo, ni razón, ni método, ni canal. Y Dios viene con Jesucristo, lo instaura de una virgen, y Jesucristo pasa el proceso traumático de su niñez, siendo perseguidos, siendo hostigado. Amén. Y luego a los 30 años se hace público su ministerio y comienza a predicar públicamente la buena nueva del evangelio. Y es perseguido hasta el último momento de su vida. Perseguido, murmurado y criticado. Amén. Y hostigado hasta el último momento de su vida. Así que te he llevado por este camino para que puedas entender que el proceso que fluye de Dios tiene un propósito superior. ¿Cuál es el propósito superior en Cristo? La salvación de la raza humana. El proceso que viene de Dios está por encima de tu nombre. Con esto termino. Está por encima de tu nombre. Está por encima de tu apellido. Está por encima de tus riquezas. Está por encima de tu inteligencia. Está por encima de tu generación. Si viene de Dios, ese proceso tiene un propósito tan grande, tan poderoso, que posiblemente tú y yo no lleguemos a comprenderlo. Tú y yo no lleguemos a comprenderlo. Bueno, debo terminar porque ya son, wow, Padre Santo. Sin embargo, tengo la casilla de comentarios llena. Dice Yamel, sistemáticamente, le llamó la atención esta palabra. Claro, sí, así es. Que creemos no merecer oración y guerra. Gracias, Yamel, por dependencia del Señor. Amén. Amén. Dos procesos del Señor o del enemigo. El proceso de Jesucristo. Wow, sí, Yamel. Amén. El propósito de Dios está por encima de todos nosotros y que a veces no comprendemos. Eso es así. Claudia, es que está bueno el tema. Poderoso. Bueno, mañana seguimos con la tercera parte de procesos y vamos a ver entonces la otra facción de dónde vienen procesos que vienen del infierno y que lo vamos a ver con pinza. Voy a tomar más tiempo mañana para hablar de esto. Dios me le bendiga. Gracias por estar ahí. Seguimos orando los unos por los otros. Usted no deje de orar por mí, ni por un minuto. No deje de orar por mí, porque los procesos que manejamos son interesantísimos y necesitamos oración. Dios me le bendiga. Amén. Y nos vemos mañana.